Buenas noches, agradecemos mucho su gentileza. Antes de iniciar esta actividad queremos darle recomendaciones en cuanto a nuestra seguridad. Están las salidas de emergencia atrás del auditorio debidamente identificadas para que lo tengamos presente. El Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP y el Programa de Infraestructura de Transporte de la NAME UCR les da la más cordial bienvenida a la inauguración del primer foro dedicado a la infraestructura vial, en el que se pretende abordar desde la perspectiva técnica, política, empresarial y académica los principales desafíos que tiene el país en esa materia. Nos acompañan en la mesa principal el ingeniero Aarón Morales Black, de la Cámara Costarricense de la Construcción, el ingeniero José Manuel Sáenz Scaglietti, de la Asociación Costarricense de Carreteras y Caminos, el ingeniero Olman Vargas Celedón, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y el ingeniero Luis Guillermo Loría Salazar, del Programa de Infraestructura del Transporte PITRA UCR, quien será nuestro moderador. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de la directora del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP, la doctora Juani Guzmán León. Muy buenas tardes. Primero que nada quisiera decirles que este foro inicia con un poco de retraso por mi culpa, por un problema de previsión del tiempo para poder llegar aquí. Quisiera expresarle mi sincero agradecimiento a la NAME, al Programa de Infraestructura, al PITRA, porque con este foro sobre infraestructura vial, sobre los desafíos que tiene el país en infraestructura vial, damos inicio al programa institucional sobre elecciones 2014 que el Centro de Investigación y Estudios Políticos pone en marcha de manera, digamos, activa y efectiva a partir de hoy. En este primer semestre de marzo a julio, digamos, o a agosto, se van a realizar un conjunto de foros temáticos que tienen la característica de vincular, digamos, instituciones, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil que de manera, digamos, en conjunto, como contrapartes, ponen sobre la mesa, ponen en la agenda pública los, digamos, principales temas que consideramos deben estar presentes en la agenda política electoral con miras al 2014, que es, por supuesto, temas como el que vamos a ver hoy, que implican decisiones de larga duración, ojalá en la construcción de políticas de Estado, que por supuesto desborden en mucho los periodos electorales, las políticas de gobierno, pero qué duda cabe que es un espacio y un momento propicio para que se debata en serio por parte de las personas expertas de los distintos saberes, del conocimiento, digamos, de la política y del conocimiento en la política sobre los temas que realmente enfrentan e interpelan el desarrollo de Costa Rica. Digamos, el próximo foro va a tratar sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre las políticas de salud y política de pensiones, sobre educación, sobre energía y ambiente, sobre telecomunicaciones, etc. Ustedes van a estar siendo convocados sucesivamente para otros temas en los cuales también puedan estar enterados. Muchas gracias, de veras, por digamos, atender no solamente la invitación, sino sobre todo para sumarse a esta iniciativa de iniciar un debate con miras a elecciones 2014 de calidad aquí en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Me voy a permitir hacer una reseña de las calidades de nuestros expositores. El ingeniero Aarón Morales Black es graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Trabajó en el ICE en el área de obras civiles. Actualmente es asesor técnico de la Cámara de Construcción. El ingeniero José Manuel Sáenz Scaglietti es graduado de la Universidad de Texas A&M. Cuenta con una maestría en Ingeniería de la Universidad de Texas A&M
y cuenta con experiencia en la construcción de diversas obras de infraestructura, entre las cuales destacan carreteras, puentes, túneles, obras portuarias y canalizaciones. El ingeniero Olman Vargas Celedón es ingeniero civil con énfasis en ingeniería de tránsito, laboró para el Ministerio de Obras y Transportes de 1979 a 1991 y actualmente desempeña cargos de director ejecutivo del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Y el ingeniero Luis Guillermo Loría Salazar es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, máster en pavimentos y cuenta con un doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad de Nevada en Reno. Labora en el ANAME UCR desde 1997, donde ha ocupado diversos cargos hasta que en el 2009 es nombrado coordinador general del Programa Infraestructura de Transporte PITA. Y bueno, de esta manera damos por iniciado este foro Elecciones Presidenciales y Legislativas 2014, el proceso electoral, sus principales protagonistas y el papel de la ciudadanía. Le cedo la palabra a nuestro moderador, el ingeniero Luis Guillermo Loría Salazar, que nos va a explicar la dinámica de este foro. Tengan todos muy buenas tardes. Estamos muy contentos de tenerles aquí en el ANAM, tanto los compañeros que están en la mesa principal como a todos los invitados. Les damos una cordial bienvenida al laboratorio. Esto es un inicio de trabajo muy importante para la ANAME y para el CIEP, que muy pronto vamos a organizar una serie de foros regionales que se van a llamar el Diálogo por el Rescate de la Red Vial Nacional, donde vamos a ir por distintas regiones del país a hablar de la temática del desarrollo de infraestructura del país, tanto desde el punto de vista regional como en el contexto nacional. Cuáles son los mejores planes de inversión en materia de carreteras, el desarrollo que puede haber en cualquier parte del país a través del desarrollo de infraestructura, pero también introducir el concepto de la red vial estratégica y de los grandes planes nacionales para corto, mediano y largo plazo. No voy a hablar mucho tiempo. Al final voy a tener una pequeña participación en las conclusiones. Vamos a dejar a nuestros expositores que digan sus exposiciones y básicamente cada uno de ellos va a tener 15 minutos. Después de la participación que ellos van a tener, vamos a tener un rato de 20 minutos de debate, de preguntas del público y finalmente vamos a tener unas conclusiones que voy a dar yo de 5 minutos y terminamos. La primera presentación la va a hacer el ingeniero Aaron Morales de la Cámara Costarricense de la Construcción. Buenas noches, miembros de la mesa principal, ingenieros Olman Vargas, Guillermo Loría y José Manuel Sáenz, miembros del público, damas y caballeros. El tema de infraestructura y las necesidades que tenemos a nivel nacional es un tema que nos atañe a todos y la Cámara de la Construcción ha estado bastante preocupada por este tema en los últimos años. Necesitamos una estadística, no necesitamos presentarles una tabla para ver que realmente hay una necesidad actual en el tema de infraestructura. Ahora, por ejemplo, para cruzar de Pavas a Curridabat no se dura menos de 40 minutos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llegamos tarde a muchos lugares siempre porque hay presa y no es porque hay un choque, sino que simplemente la capacidad de flujo de las vías ya fueron sobrepasadas? Pero como buenos ingenieros al final siempre nos gustan ver los números y me voy a detener un poquito en el último ranking del foro de competitividad. Como vemos, y bueno, primero, antes este ranking toma en cuenta 144 países y está basado en una encuesta empresarial en donde se califica en una serie de parámetros la percepción que tienen las empresas a nivel mundial respecto a una serie de temas. En cuanto al tema de infraestructura, vemos que a nivel latinoamericano lidera nuestro país vecino Panamá
junto con Chile en las primeras posiciones del ranking. Por otro lado, cuando buscamos a Costa Rica, en calidad de infraestructura en general, ocupamos la posición 95 de 144 países. Digamos que aquí estamos en un más o menos con el conformismo costarricense, pero ¿qué pasa cuando vemos y analizamos el tema de calidad de carreteras? Vemos que nuestro país se ubica en la posición 131 de 144 países. Para poner un ejemplo de qué tanto tenemos o qué tanto espacio tenemos para mejorar, me gustaría que echemos un vistazo al tema de puertos, que no es el tema que nos atañe hoy, que tenemos la posición 140 de 144 países. Y llama la atención, solo como un dato interesante, la posición de Bolivia en puertos es la 122, que está por encima de nosotros. Y nada más que Bolivia no tiene mares, y aún así nos gana en puertos. Si nos devolvemos un poquito más a la historia y vemos cómo nos ha estado yendo en los últimos 12 años en esta calificación o este ranking, vemos que Costa Rica, en cada uno de los rubros de infraestructura, estamos siempre por debajo. En el tema de carreteras, nos hemos encontrado históricamente desde el 2010 en el 15% con la peor infraestructura. En el tema de trenes nos hemos encontrado dentro del 20% con la peor infraestructura, y en infraestructura general siempre hemos ocupado el 30% de las peores infraestructuras o de los últimos puestos. Y el tema de puertos creo que no es necesario recalcar. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estamos con esa situación? ¿Cómo podemos revertirla? ¿Qué retos tienen los nuevos gobiernos? ¿Qué retos tenemos los costarricenses? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué desde hace unos 12 años se nos ve de esta manera? No nosotros, sino de esta manera nos ven a nivel externo. Bueno, a continuación me gustaría presentar 4 de las necesidades reales que tiene el país en el tema de infraestructura vial. La primera es la falta de planificación a mediano y largo plazo. Segundo, la falta de priorización de proyectos. El tercero, el tema de licitaciones mal estructuradas. Y el cuarto, el tema de los recursos. Históricamente siempre hemos escuchado de que no podemos mejorar porque no tenemos dinero. En esta ocasión el país cuenta con 1.680 millones de dólares para la construcción de carreteras y caminos actualmente, y ahora vamos a ver cómo se encuentran cada uno de estos créditos. Estos créditos son con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BCIE y con la Cooperación Andina de Fomento, junto con algunas concesiones. El primer punto del que hablábamos era el tema de la falta de planificación a mediano y largo plazo. Nosotros en Costa Rica nos hemos dedicado en los últimos años a realizar muchas planificaciones, tanto a nivel regional, local, de país. Sin embargo, la gran mayoría de esos planes se quedan en el papel, y no ha sido el tema del transporte una excepción. Lo hemos visto desde 1977, 1982, el MOP hizo un gran esfuerzo en desarrollar un plan maestro para el gran área metropolitana. Fue contratada una empresa extranjera. Ese plan, a la fecha, ese plan contenía rutas intersectoriales, terminales de buses, una serie de proyectos que desde 1977 a la fecha no se han logrado concretar. Entonces la pregunta es, ¿existe o no una planificación adecuada, o el problema está en la ejecución de esa planificación? ¿Y qué es lo último que tenemos a nivel de país en planificación de transporte? Bueno, recientemente
se aprobó el Plan Nacional de Transporte. Este es un extracto de lo que dice el Plan Nacional de Transporte, que es lo que tenemos que hacer en diferentes horizontes. Un horizonte para el año 2018 y un horizonte para el año 2035, en donde para el 2018, según el plan, tenemos que estar con la ejecución del mismo en curso. Se debe hacer una preparación de todo el entorno en cuanto a financiamiento, capacidad técnica, arquitectura institucional del sector de transportes y el estudio de nuevos actores dentro del medio. Para el año 2035 hay una serie de objetivos que van desde una reorganización del sistema de transportes a una conservación adecuada del sistema. Eso significa que en teoría de aquí al 2035 toda la red vial nacional debería estar a una puesta a punto a la cual únicamente sea necesario darle un mantenimiento, según lo indica el Plan Nacional de Transporte. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un plan, pero ¿quién lo conoce? Por otro lado, hay instituciones del gobierno ejecutando planes parciales o individuales. En teoría, si tenemos un plan que nos dice esta es la ruta que deberíamos de seguir, debe ser algo de conocimiento público y que todo el mundo diga, bueno, si ya tenemos un plan que nos dice que la red vial primaria debe ser atendida prioritariamente, todos los esfuerzos del Estado deberían de ir en esa línea. Entonces, eso es uno de los retos que tenemos, no solo el Estado, sino todos los costarricenses. El segundo punto que hablábamos de los retos es la necesidad de una priorización de proyectos, que va de la mano con el tema anterior. ¿Cuál proyecto debe construir el Estado primero? ¿Cuál segundo? ¿Cuál tercero? ¿Cuáles son las principales necesidades del país en el tema de infraestructura vial? Eso debería decir, no, esto no es ciencia de la NASA ni nada por el estilo. Muestra de esto es este esfuerzo que se ve acá, que es una tabla, por decirlo de alguna manera, que da una priorización de la red vial nacional basada en un estudio bastante serio que realizó la NANE y que posteriormente estoy seguro que se hablará con más detalle. Los primeros 6 proyectos son de muy alta importancia o de alta importancia. Tenemos San José San Ramón, Bernardo Soto Sifón, Barranca Cañas, Circunvalación Norte, pasos a desnivel de Paso Ancho, pasos elevados en el barrio Todas las Rotondas. Nadie podría cuestionar que esos proyectos son indispensables para el país. Entonces, en teoría, nuestro gobierno o los retos que tendríamos es que por lo menos como mínimo los siguientes proyectos de infraestructura vial deberían de estar enfocados en alguno o en todos estos 6 proyectos prioritarios. Otro tema que nos afecta mucho y lo vemos en noticieros a diario es las licitaciones, que siempre se dice que están mal estructuradas, y acá me gustaría enfocar el tema que siempre se ha dicho, no es que la empresa privada generalmente apelan todos los proyectos, sale un proyecto y las empresas lo apelan, entonces por eso los proyectos se atrasan, y de hecho así se ha dicho en diferentes medios de comunicación. Pero me gustaría enfocarme en un estudio que realizó la Cámara de la Construcción del promedio de días de una serie de proyectos del CONAVI Construcción, CONAVI Diseño y Construcción, MOB y otras instituciones, desde que se prepara la oferta hasta el finiquito. Como vemos, cuando hay apelaciones, la resolución de la apelación son los plazos que están en verde, o sea, son los menores plazos. Y lo que está en colores azules y celestes son los plazos que demora la administración en analizar la oferta, confeccionar contrato, dar orden de inicio, firmar el finiquito. Los plazos en amarillo son las etapas de diseño y construcción. Acá lo interesante, aparte de que no todo el plazo se lo consumen las apelaciones, es la duración de los proyectos en promedio.
tenemos 2.100 días en promedio para la construcción de un proyecto, diseño o construcción. 2.100 días, estamos hablando aproximadamente 7 años. Entonces es ahí donde tenemos mucho que trabajar, mucho que mejorar. Si la licitación o el cartel está mal redactado, obviamente debe ser apelado. Y de eso hay una serie de ejemplos que sí lo demuestran. Por último, tenemos lo que hablábamos, 1.600 millones de dólares aprobados por diferentes bancos. Y actualmente, por citar un ejemplo, este es el caso de los préstamos que tenemos con el BID. Bueno, acá está sonando algo, pero no sé qué será. Pero, creo que alguien se le acabó la... Continuamos. Con el tema de créditos, mencionaba anteriormente que siempre se ha dicho que no hay dinero y ahora tenemos el dinero, tenemos una serie de proyectos y en ejecución estos proyectos del BID están aprobados desde el año 2010 y fueron trabajados junto con el banco, el gobierno, muchos años atrás. Pero desde el año 2010 ya está en teoría para que salieran los proyectos. A la fecha hay aproximadamente unos 160, 150 y algo de millones en ejecución, de unos 360 millones que ya están aprobados. ¿Qué pasa con los demás proyectos que nos están ejecutando? Actualmente estamos pagando intereses de compromiso por los proyectos no ejecutados. Lo mismo sucede con el BID, con el BCIE, perdón. Tenemos 340 millones de dólares aprobados para la ejecución de estos proyectos que vemos acá. Sin embargo, a la fecha no hay una ejecución real de estos proyectos. Y de la misma manera estamos pagando intereses de compromiso por la no ejecución de los proyectos. Como conclusiones, para finalizar, ¿qué es lo que buscamos como costarricenses, como Cámara de la Construcción, preocupados por el sector de infraestructura? Promover una reestructuración del CONAVI, lo cual significa fortalecerlo, mejorar su capacidad técnica, mejorar su capacidad de ejecución de proyectos. Segundo, mejorar todo lo que son procesos de contratación. Ahí se ha hecho un esfuerzo bastante grande en enviar a la Presidencia de la República una serie de observaciones a cómo se puede mejorar la contratación administrativa. Como un tercer punto que debemos de mejorar es el tema de gestión de proyectos, porque tenemos la plata, pero no se están ejecutando las obras. No es plata, entonces es tema de gestión de proyectos. En cuanto a expropiaciones, es un tema que siempre ha estado sobre la mesa. La entrada de posesión ha sido todo un tema y generalmente ha estado causando problemas en cuanto a las órdenes de inicio de los proyectos. Y por último, ya tenemos un Plan Nacional de Transportes. Este plan debe implementarse, debe seguirse tanto por los gobiernos locales como por el gobierno central. Muchas gracias. Invitamos a los expositores que tomen asiento. Aquí hay 2 campitos y aquí también para que puedan disfrutar mejor este primer foro. Y continuamos ahora con la exposición que nos va a dar el ingeniero José Manuel Sáenz Scaglietti de la Asociación Costarricense de Carreteras y Caminos. Muy buenas noches a los compañeros de mesa, expositores esta noche y al público en general.
yo le había solicitado a los organizadores que me permitieran venir sin ninguna ayuda audiovisual, porque en realidad no he tenido tiempo de preparar la charla, y uno debe ser honesto en decirlo. Pero aprovechando ese abreojos que Aarón nos presenta, ahí hay material para empezar a tocar los diferentes temas que son de todos los días en la labor que nosotros hacemos. La situación de infraestructura en nuestro país es caótica y viene así de por lo menos 30 años para atrás, que los gobiernos dejaron de darle la importancia que tiene a estar renovando la infraestructura, a estar desarrollando. De 30 años para atrás no encontramos programas de gobierno donde las obras tengan por lo menos un peso similar a asuntos que tienen que ver, que también son muy importantes, como la seguridad ciudadana, la seguridad social, la educación, y que se repiten una y otra vez detrás de cada campaña, y que nadie niega la importancia que tiene reducir la pobreza, la equidad social. Todas esas cosas seguirán siendo importantes, pero tenemos que acompañarla también de progreso en la infraestructura. Y cuando hablamos aquí de infraestructura, hay veces que se nos olvida hablar de factores que logran solventar un poco la situación. No hay ninguna duda que el rezago en la capacidad de las vías terrestres es abrumador. Las fotos, las presas que todos vivimos son testigos de eso. Pero también hay que hablar de aspectos que requieren atención urgente, como lo que es el transporte público. Los países modernos con buenos sistemas de transporte público requieren menos inversión en infraestructura para los automóviles y para el transporte de las cargas, porque tienen sistemas ferroviarios que también canalizan mucho el transporte de carga, que le quitan peso a las carreteras. Entonces, esos son aspectos que tienen que ser tratados siempre al mismo nivel que simplemente invertir en más y más infraestructura y tratar de copiar más y más un modelo como el de los Estados Unidos, que crece alrededor de la infraestructura y del individualismo, y que todo el mundo tiene que andar con su carro para ir del trabajo a la casa y la casa al trabajo, cuando muchas veces ni siquiera está justificado. Pero aquí no se logra porque los medios de transporte público son deficitarios, y ya son muchos los años en que no se hace una reforma a todo lo que es el Consejo de Transporte Público. Y cuando nosotros nos sentamos a ver además qué es lo que está pasando, entramos ya de lleno a lo que es el problema institucional. Las instituciones que tienen que ver con obra pública simplemente no funcionan, no son operativas hoy en día. Tenemos que repensarlas, tenemos que reestructurarlas, y tenemos que ver de qué manera la gente que está ahí, porque al final de cuentas todo esto se maneja con gente, logra seguir lineamientos que estén bien establecidos para que su labor sea eficiente, planificada, y se puedan llevar a cabo las obras que requiere este país. A mí me pidieron hablar un poquito en varios temas, así como lo tocó don Aarón, de referirme un poquito al Plan Nacional de Transportes. Y yo lo que les puedo decir con el Plan Nacional de Transportes es que ha habido muchos estudios en este país, y sigue habiendo muchos estudios. Y este en particular, lo que es más o menos como un plan estratégico a dónde debemos ir. Pero es un estudio que le pone mucho énfasis a la maraña legal que tenemos en el país, y dice que como eso es un problema tan grande, si acaso por ahí del 2018 en realidad podemos empezar a hacer las cosas. Supeditan mucho a que haya cambios en nuestra legislación para que se puedan hacer las cosas. Y aunque tiene razón, es solo a medias.
porque nuestra legislación puede ser muy complicada, tampoco es cierto que no se puedan hacer las cosas. Aquí lo que nos ha faltado es método, nos ha faltado planificación, nos ha faltado, curiosamente, teniendo gente tan preparada en los ámbitos profesionales, Costa Rica de alguna manera tiene un rezago ya hoy en día con ciertos países de Centroamérica, donde uno ve que las instituciones funcionan, al menos las que tienen que ver con infraestructura, no en otras áreas, funcionan de mejor manera, son menos complicadas, hacen las cosas más sencillamente y en algunos casos, me van a perdonar porque si tengo conocimiento de la materia, lo hacen más profesionalmente. Y estoy hablando de las instituciones, del servidor público. Entonces, aquí vamos, o tenemos que entrar de lleno a una reforma seria a todo el sector. Por eso aquí en Costa Rica no es sencillo. Cuando nosotros encontramos una institución como el CONAVI y tratamos de, no sé cómo decírselos, porque este es un foro que trata de ser técnico, pero yo quisiera que todo estuviera circunscrito a ser técnicos y profesionales en lo que nosotros manejamos, pero la realidad es que nuestro sistema que nos gobierna es político. Y entonces, de alguna manera, tenemos que lograr un balance en que los políticos entiendan que tienen que adherirse un poco más a los conocimientos de la técnica específica para la parte de infraestructura. Y por el otro lado, tener que comprender que también políticamente hay necesidades que los gobiernos tienen que sacar a flote. Entonces, llega uno a la conclusión de que no puede presionar simplemente o solo para un lado o solo para el otro. Como por mucho tiempo las decisiones en el MOT y el CONAVI han sido más de orden político, estamos en el desastre que estamos. Y tampoco podemos, o no va a ser viable políticamente, virar totalmente al otro extremo de volvernos técnicos y que todo lo tengamos que planificar, porque yo rescato las palabras de la exministra González, que un día es que mira, si yo me paro a planificar no hago nada. Y eso no es cierto. El problema es que no ha venido un gobierno que tome seriamente el decir, bueno, aquí tenemos un grupo de proyectos y de actividades que hacer en conservación vial, en puertos, aeropuertos, que ya está definido, que hay que echarlo adelante, que vamos a hacer el mejor esfuerzo para hacer eso. Y en el ínterin trabajar una reforma a las instituciones que nos permitan crear un ministerio de obras públicas, por ejemplo, donde la planificación verdaderamente esté sectorializada. Nada tiene que estar planificando el CONAVI que no sea su labor ordinaria de mantenimiento. Esa es una labor de planificación que el CONAVI sí tiene que hacer. Pero a nivel de proyectos país, esa planificación tiene que salir del MOP, no de ningún otro lado. Los consejos que existen hoy en día son consejos ejecutivos para ir a hacer las labores que toca hacer y hacerlas eficientemente con capacidad de contratación. Entonces, cuando uno ve y habla de reestructurar el CONAVI, inmediatamente dice, no logramos nada reestructurando el CONAVI si no reestructuramos la labor de todo el sector. Entonces, ahí uno distingue cómo en el MOP es necesario centralizar la planificación, pero que sea seria, que sea una señora dirección de planificación con profesionales, con equipos, con software, con todos los conocimientos y herramientas necesarias para realmente echar a andar un proceso de planificación. Si no, un proyecto como el Plan Nacional de Transportes no va a ser más que un estudio más de los muchos que se han hecho en este país, y como decía el finado Manuel Dengo, si nosotros echáramos todos los estudios que hemos hecho, podríamos tapar todos los huecos de las carreteras. Entonces hay que tomar seriedad en esto, y eso es lo que nosotros no hemos visto, al menos en el sector, que los gobiernos se tomen realmente ese tiempo. También hablamos hacia dónde va el MOD. Bueno, hoy muy curiosamente salió de una conversación con el señor ministro una idea que es que sí está en el tapete. Otra de las cosas que debe centralizarse al nivel del MOD
es la auditoría sectorial. Nada que una auditoría en el CONAVI y otra en el COSEBI, no, hay una auditoría sectorial que investiga a cualquiera, pero no solamente las auditorías que normalmente estamos acostumbrados, de que se hizo el cheque y lo firmó acá y que si tenía la orden de compra o que se saltó tal ley. No, lo que está faltando mucho es tener auditorías de corte técnico, porque la ANAME tiene por ley la responsabilidad de hacer la fiscalización del sistema, pero la institución en sí tiene que ver cómo pone bajo control a sus propios funcionarios para que todos los planes se vayan cumpliendo y los proyectos se desarrollen como debe ser. Son dos elementos que deben de estar unificados en el MOP para poder hablar de que los consejos tengan más autoría en ejecutar lo que se está planificando a nivel de gobierno. Y traigo eso porque esto al fin y al cabo es un foro político, ¿verdad? Eso fue lo que nos hicieron ver. De ahí es de donde va a salir la priorización de los proyectos. Ojalá que en unos años los proyectos se decidan porque hay planificación, porque hay estudios de factibilidad, porque hay estudios económicos que me dicen que el proyecto A es más importante que el B y le da más réditos al país y entonces se va a ir ejecutando. Pero mientras tanto, mientras esa estructura se logra montar, ninguna entidad política le va a aceptar sentarnos a esperar a que podamos planificar, porque los políticos quieren resultados y la verdad no es que solo quieran resultados, le deben resultados al pueblo. Entonces aquí el punto que yo pongo en balance es hacer el balance temporal, como dicen, una etapa de transición donde eventualmente podamos llegar a lo que los técnicos nos gustaría que sea, las decisiones se tomen de una manera más técnica. Por el otro lado, ahí estaba viendo algunas de las priorizaciones y proyectos que se están poniendo, y cuando se sacó la tablita de los proyectos prioritarios hay que hacer tal vez alguna aclaración. Esa es una tablita que se elaboró en el grupo del consenso para el rescate de la red vial, y lo que está puesto, los proyectos que están puestos en esa tablita son los que tienen el tapete el gobierno. Y se hizo un análisis para ver de todos esos que tienen el tapete cuáles realmente tienen una prioridad número uno o son de mediana prioridad, pero si uno se pone a pensar, incluso hay otros proyectos que pueden entrar en prioridad 1 o prioridad 2 que no están incluidos en esa tablita, pero tampoco estaban incluidos en los que tienen el gobierno pensados en estos momentos. Entonces, como lo hemos venido apuntando, aquí es necesario ponernos de acuerdo, tanto la sociedad civil, el gremio técnico, como el gobierno, en cómo le damos vuelta a esto. Y esto es una labor que no es simplemente para el próximo ministro que venga o el próximo presidente. Yo creo que aquí se están dando los pasos necesarios, es que por lo menos el sector externo, empresa privada, el sector gremial y el sector académico están empezando a unir esfuerzos con las diferencias que nos marcan, pero empieza a haber como una luz, una decisión de estar claros hacia dónde tienen que ir los proyectos que debe ejecutar el Ministerio y el CONAVI. Y después el otro tema, ya final, porque ya más bien tienen que solo me quedan 2 minutos, y esto es apasionante hablar del tema, es el CONAVI como institución no solo tiene problemas de estructura en sí, tiene problemas de método. Después de 13 años en el CONAVI no se ha logrado desarrollar un método de administración de pavimentos, de administración de la conservación, de forma de planificarla todos los años, que es lo que se va a hacer. Ni siquiera se ha desarrollado un método de cuál es la mejor forma de contratarla, de cómo puede uno democratizar incluso el sistema, en lugar de contratar solo a las empresas grandes, tener la oportunidad de abrirle espacios a empresas pequeñas que vienen empujando por tener el protagonismo en esto. Y eso es un componente que sigue faltando en el CONAVI, que mientras no se tenga, seguiremos viendo los hierros y los palos de cielo
en la institución. Entonces, los voy a dejar aquí porque yo creo que ya más o menos se me acabó el tema, pero es un poquito para traer polémica ahora a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel. Pueden tomar asiento porque seguidamente vamos a escuchar la disertación del ingeniero Orman Vargas Aceledón del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Muy buenas noches. Primero que nada agradecer a la NAUME, a la Universidad de Costa Rica, por la invitación a participar acá en este foro. Yo voy a buscar un poquito más puntual algunas de las cosas que los compañeros han hecho. Como ustedes van a ver, hemos venido trabajando juntos desde hace bastante tiempo. Y en función de cuál es el verdadero reto que tiene el próximo gobierno, vamos a mencionar los objetivos del foro, específicamente en esta temática, en esta materia. Básicamente explicarles que hemos venido trabajando por una iniciativa que nació en el CANAME precisamente y nos llamó a una serie de organizaciones y grupos que tradicionalmente no habíamos estado juntos, que más bien habíamos tenido posiciones bastante diferentes en algunos temas, pero que de alguna manera todos estamos sensibilizados y con conciencia del gravísimo problema que tenemos en materia de infraestructura vial en este país, como ya algunos de los datos que Aaron dio anteriormente ustedes vieron. En ese sentido, nos conformamos en un grupo y que creo que ha sido una experiencia bien interesante y si algo hemos tenido es el consenso que el grupo también puso en su nombre, nos hemos llamado Consenso para el Rescate de la Red Vial Nacional, donde hemos participado activamente el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la Cámara Costarricense de la Construcción, la Cámara de Consultores, la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica y la Unión de Cámaras de la Empresa Privada. Básicamente representando tres sectores específicos, el sector académico, el sector profesional y el sector privado. Y todos con la mejor intención de ver de qué manera podemos ayudar en atención a las graves debilidades que el gobierno central tiene en este momento. Los objetivos básicos: coadyuvar en la mejora del estado de la infraestructura, ayudar en la definición de inversiones prioritarias para la infraestructura, apoyar cambios en la legislación, apoyar el proceso de reestructuración del CONAVE y orientar procesos de gestión administrativa tanto en el como en el CONAVE. Hay que decir que parte de este proceso, y algo se dijo aquí ya, fue lo establecido en el Plan Nacional de Transportes que el Ministerio contrató a una empresa extranjera consultora. Sobre todo en ese sentido de que había una conciencia clara de que nosotros como país no podemos esperarnos a un objetivo meta del 2035 y no podemos esperarnos al 2018 para hacer cambios en la legislación para empezar a ejecutar los proyectos prioritarios. Por el contrario, nosotros sentimos que hay una necesidad de actuar ya, ¿verdad? Nuestro plazo máximo lo establecimos en 10 años para poder llegar realmente a la ejecución ya en operación de una serie de proyectos que son de fundamental importancia. Y desde ahí establecemos una serie de conceptos que para nosotros son muy importantes. Y hago hincapié en esto porque precisamente si algo le ha faltado al Ministerio y a los gobiernos centrales es esto, analizar estratégicamente lo que se debe hacer. Primero que nada, uno de los objetivos es la integralidad de la red. Lo que ha sucedido es que se han venido generando toda una serie de proyectos específicos que están totalmente disociados uno de otro. No hay un concepto de red integral. Ustedes ven un proyecto por acá, ven otro proyecto por allá, y uno no entiende cómo se toman las definiciones. Solo para darles ejemplos, y un ejemplo que utilizamos mucho, se está construyendo cañas Liberia. ¿Para qué? Cuando realmente los grandes problemas de tráfico que están ahí están entre Barranca y Limonal. Y vamos a tener cañas Liberia a 4 días y los grandes problemas de tráfico van a seguir siempre en Barranca y Limonal. Todavía podemos hacer Barranca y Limonal y nos va a quedar entre Limonal y Cañas un pedazo sin hacer. Uno no entiende cómo se establecen o cómo se han venido estableciendo las políticas específicas para la ejecución de proyectos. Probablemente, y debe ser la única explicación, bueno, porque obedecen específicamente a situaciones meramente politiqueras y no realmente a un concepto de integralidad de la red. Otro concepto es la conectividad, ¿verdad? Ustedes vieron ahora, lo vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo en la zona sur, que entre
Palma Norte y el Paso Canoas se divide en 3 tramos y el gobierno establece, por ejemplo, un tramo únicamente de 3. ¿Y por qué? Cada uno preparando un tramo y los otros 2 no. Es que son cosas tan básicas, tan de ingeniería básica, que uno no puede entender. Y entonces, ¿cómo se toman esas decisiones? Y lo que estamos tratando es de recuperar y de dar al MOP un concepto detrás de lo que vaya a ser para que precisamente las decisiones políticas que se toman se basen en criterios técnicos. Priorizar inversiones en atención a necesidades primarias, todo es importante. Yo creo que la lista de proyectos que dio es clarísima y si nosotros vemos esto, todo es importante, pero bueno, hay que priorizar, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces habrá que establecer esas prioridades, trabajar bajo el concepto de proyecto completo, ¿verdad? Entonces son esos proyectos que ustedes ven que se sacan a licitación y los planos ni siquiera están completos, no toman en cuenta la seguridad vial, el señalamiento se empiezan a ver ya cuando la obra está terminada. O sea, hay una falta de generar el proyecto como un elemento un proyecto que está compuesto de diferentes elementos donde todos son importantes, que deben de ser previstos desde el principio, desde el momento en que se diseña, se deben establecer los conceptos de seguridad vial, por ejemplo, y no simplemente cuando se termine la carretera a ver cómo la vamos a pintar, como si la seguridad vial fuera simplemente ponerle pintura o señales. Y sobre todo, buscar nuevamente el ordenamiento del proceso vial, que eso es probablemente lo que primero se perdió en el mundo. El proceso de planificación, estudios básicos, diseño, construcción, operación y mantenimiento ha venido a ser básicamente un proceso de medio diseño y construcción a como se puede. Y esa es la realidad de lo que ha venido pasando. Entonces hay que retomar y recuperar todo el concepto lógico de lo que sería cualquier obra de ingeniería. Hicimos entonces varias acciones, sacamos un manifiesto público, tuvimos reuniones estratégicas con la Presidencia de la República, tuvimos una gran cantidad de reuniones de trabajo interno del grupo, ya tenemos 2 años de estar trabajando, y al final a la fecha, hemos elaborado 2 productos específicos de los que vamos a hablar ahora. El primer producto fue la priorización del primer grupo de proyectos financiados bajo empréstitos internacionales. Ya no fue claro en eso, y básicamente lo que quisiéramos decir es que generamos a través de una metodología específica, y porque todo lo queremos ir sustentando técnicamente, o sea, para que se entienda el porqué de las cosas, que es la metodología DELFI, que fue propuesta por el ANAME y básicamente todo el concepto trabajado por ellos con el apoyo nuestro de las otras organizaciones, donde establecimos un concepto que era muy importante y era simplemente trabajar con lo que se tiene. Entonces generamos un concepto que fue de los proyectos pivotes, que eran los proyectos que ya de por sí el Ministerio estaba ejecutando o por empezar a ejecutar. Independientemente de si esos eran o no los más importantes o los prioritarios, eran los que estaban. Entonces, tenemos que ser prácticos, como ingenieros es una obligación para nosotros hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue, partiendo de los proyectos pivotes, o sea, los proyectos que el Ministerio ya estaba ejecutando, ver cuáles son las prioridades que seguían. Y nos encontramos que la prioridad que seguía lo que se llama el PIB1, que es el primero de los empréstitos, que es un empréstito financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que se nos dijo que ya estaban desarrollados esa lista de proyectos y casi que escritos en piedra. La realidad nos ha dicho que eso no es tan así, pero bueno, eso fue lo que se nos dijo. Y entonces generamos, primero que nada, la lista de los proyectos pivotes, que ustedes los pueden ver ahí, que son los proyectos que ya se estaban ejecutando, que están en ejecución o a punto de ejecutarse, y a partir de esos proyectos pivotes y en atención a los que estaban establecidos en el PIB1, entonces establecer nosotros las prioridades. Y entre esos sí metimos algunas que, aunque no estaban en el PIB1, todavía pensamos que podíamos tener alguna posibilidad de que se incorporaran. ¿Como cuáles? Como por ejemplo las puntas de la carretera San Carlos. Estamos haciendo la carretera San Carlos y ni la punta sur de acceso a la carretera ni la punta norte de salida de la carretera ni siquiera están diseñadas, ¿verdad? O sea, ¿quién piensa en hacer una carretera entre 2 puntos y la hacen el 80% y deja los 2 puntos más importantes, el acceso y la salida, sin siquiera estar incorporados ni como diseño ni como construcción? Y así estamos trabajando, así se está construyendo la carretera San Carlos. O sea, en ese nivel de, para decirlo de una manera decente, insensatez, estamos trabajando en este país. Y entonces, bueno, nos pareció que era importante establecer la posibilidad de que en el PIB1 se pudieran incluir esos proyectos. Cogiendo entonces todos los proyectos que estaban en el PIB1, agregándoles algunas pocas cosas, fue que desarrollamos esta tabla de priorización, que fue la misma que les mostró anteriormente Aarón. Entonces la explico en el sentido de que no es que nos parezca que estos proyectos sean los prioritarios, hay algunos otros que pueden ser tan o más prioritarios que estos, pero eran los que eran prioritarios dentro de la realidad en la que estábamos establecidos en este momento. ¿Ok?
qué. Y entonces, dentro de esta lista de proyectos, sí le propusimos al Ministerio, debidamente justificado, una priorización para ver de qué manera podíamos hacer que esto empezara a caminar de una manera un poco más técnica. Y bueno, esos resultados se establecieron en mapas para recuperar el concepto de la integralidad de las redes, para recuperar el concepto de la conectividad de las redes. Aquí no se ven bien, pero si a alguno le interesa, con mucho gusto le pasamos la información. Y hicimos la entrega del primer producto. El segundo producto vino a raíz de unas propuestas que nosotros teníamos, pero también de una petición específica de la señora Presidenta de la República, que nos pidió que trabajáramos algunos temas que en esta área eran de interés específico de ella. Y finalmente acordamos con ella trabajar en 4 temas. Una propuesta de reorganización y fortalecimiento del CONAVI, una propuesta de mejora en la ley de expropiaciones, en atención a que es algo muy importante para poder manejar los proyectos de manera adecuada, mejoras en la ley de contratación administrativa y una propuesta para la gerencia de proyectos en CONAVI. Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión, ahora sí en función de lo que viene para la política. Manejar este tipo de cosas es de absoluta y fundamental importancia para quien esté aspirando a manejar esta área en el próximo gobierno, tanto a nivel de la Presidencia de la República como de los grupos de trabajo que manejen propiamente el sector de infraestructura. No puede ser que en este momento tengamos aprobados empréstitos por más de 1.600 millones de dólares y que en el CONAVI probablemente no exista la capacidad para manejar uno o dos proyectos siquiera de manera simultánea, ¿verdad? Textualmente, y lo repito porque en reuniones con él nos lo ha dicho, el director ejecutivo de CONAVI en este momento considera que lo más que ellos podrían manejar de aquí a final del gobierno son 4 proyectos únicamente, ¿verdad? Que probablemente no deben sumar ni el 10%, pero como el 5 o el 6%, para no me corrige, de los recursos que están aprobados. Y ya estamos incluso pagando intereses de compromiso sobre toda la totalidad de los recursos. El problema político es cómo se va a manejar eso. ¿Cómo va a desarrollar el CONAVI el brazo, el músculo, para poder asumir la administración de los proyectos? La administración únicamente a través de unidades ejecutoras, etc. Les cuento como una anécdota que cuando nos sentamos hablamos esto con el MOP por primera vez, nos hicieron una presentación del esquema de unidad ejecutora que querían. Una unidad ejecutora eran como 25 profesionales, una cosa tan complicada, ¿verdad? Pero tan complicada, que para uno solo de los proyectos, ¿verdad? Si se está pensando en manejar así las cosas, definitivamente hay una imposibilidad real de poder siquiera ejecutar esos recursos, y lo que va a pasar es que en un mediano plazo muchos de esos recursos se van a perder y algunos de esos créditos se van a cancelar. Y es un lujo que el país no puede darse. O sea, no puede ser que los ingenieros en este país no podamos ser ni siquiera eficientes para hacer una programación adecuada y para manejar de manera lógica y formal estos recursos. Hemos presentado entonces ya ese segundo producto a la señora Presidenta de la República, al señor Ministro de Transportes, donde planteamos específicamente una serie de mejoras, tanto en el esquema de organización del CONAVI, que es absolutamente urgente, en el esquema de ley de expropiaciones, donde fuimos explícitos en articulados que se tienen que corregir, en el esquema de la ley de contratación administrativa, y también en el esquema de gerencia y de administración de proyectos. Porque si eso no es así, definitivamente ni el médico brujo va a venir aquí a poder arreglar esto. Hay absolutamente la necesidad de establecer procesos de gestión interna, de gestión administrativa eficientes para poder llevar adelante los grandes retos y las grandes posibilidades también, que no decir lo que se tienen en este momento. Básicamente nos hemos enfocado también en algunos mensajes clave, ¿verdad? Que para nosotros son importantes, que el gobierno los entienda, los asuma, los interiorice, como es el sustento técnico, ¿verdad? Las decisiones técnicas pero las decisiones políticas deben basarse en sustento técnico. Nosotros como grupo queremos entregar productos que puedan ayudar a la toma de decisiones de una manera absolutamente proactiva con el gobierno de la República. No es solo decir que están haciéndolo mal, como lo estamos diciendo, sino también decir que aquí hay elementos, insumos que usted puede aprovechar para tratar de hacerlo mejor. Y bueno, el seguimiento además de todo el proceso, iniciando obviamente con el seguimiento de la inversión y con la esperanza de que no se vayan a perder los recursos. Ahora vamos a empezar a trabajar temas tal vez ya más puntuales, porque no por eso dejan de ser importantes, como es la mejora de los carteles de licitación. No sé si ustedes saben que con Cali saca un cartel completamente diferente, mejoras en los procesos de gestión
Y un tema donde aquí la universidad tiene un gran papel que jugar, que es la capacitación del recurso humano. Desgraciadamente, por haber estado tan deteriorado el tema de carreteros, muchísimos de los muchachos que salen graduados de ingeniería civil, sobre todo, se van a otras áreas de la ingeniería civil, como la construcción y algunas otras, y este es un tema donde hay muy poca gente, en un momento en que, incluso por la disponibilidad de recursos que se tiene, es absolutamente necesario el manejo de este proceso. Y bueno, en el minutito que me queda, hacer una reflexión final de que definitivamente hay la necesidad de que quienes opten por el proceso político y tengan la responsabilidad de ofrecer sus nombres a consideración del electorado costarricense, en este tema tienen una gran responsabilidad. Y en este tema deben de buscar asesoría y apoyos técnicos que les brinden la orientación necesaria para que el nuevo ministro o ministra que vaya a asumir la responsabilidad de dirigir el MOP a partir del año 2014 sepa a lo que viene y sepa desde el principio reorientar este proceso. Este gobierno ya le queda muy poco tiempo, probablemente lo que podrá hacer es algún proceso de planificación básica, algún proceso de mejora y gestión administrativa en el CONAVI, y ya solo eso sería muy importante, y algunas mejoras en las legislaciones existentes. Pero el gran reto realmente es para la administración que viene de poder generar, ahora sí, con capacidad y con una gestión administrativa adecuada, un proceso que nos lleve a la posibilidad de poder manejar todos los recursos que se tienen para el mejoramiento de la infraestructura vial de este país. Con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Olman. Invitamos a los señores expositores que nos acompañen en la mesa principal, por favor. Vamos a ir a un rato de preguntas de 15 minutos. Una de las personas del CIEP tiene el micrófono y vamos a ir viendo las preguntas una por una. Les agradecemos mucho la brevedad porque tenemos poquito tiempo para este tema y la idea es escuchar el mayor número de participaciones. Don Guillermo Santana. Quiero agradecer la organización de este tipo de foros y definitivamente, por supuesto que surge una gran necesidad en el entorno universitario y la proyección de la universidad hacia el país. Creo que lo que me gustaría sería, en primer lugar, agradecer las conclusiones tan claras, tan concisas, y es un diagnóstico creo que muy aprovechable para formar criterio, pero quisiera añadir un poco de sal en esta herida, porque inclusive en el cierre de don Olman, donde dice que tenemos los recursos y debemos de trabajar, quizás solamente tenemos recursos financieros, porque es clarísimo en su análisis y el de todos ustedes, de que en realidad nos faltan otros tipos de recursos que son igualmente importantes, o quizás más importantes que el recurso financiero, que dichosamente está disponible. Yo tuve la oportunidad de trabajar en mis años mucho menos que mozos, en el año 77-78 con Sistan, que fue el que hizo un estudio de transportes en el país, para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como la contraparte del ministerio. Y recuerdo que en ese momento me sembraron muy claramente la idea, ese grupo de consultores, de que el principal problema a atacar para el desarrollo de un país en lo que se refiere a infraestructura es el del transporte, y en ese sentido creo que mi observación es la siguiente, de que debemos de ampliar, y de que quizás el problema nuestro es mucho más grande que el que estamos diagnosticando. Ampliar que, bueno, aquí tenemos un problema de infraestructura vial clarísimo, pero el más grande que tenemos es el problema del transporte de personas y de carga en el país y en sus conectores hacia afuera, es decir, puertos y aeropuertos y fronteras en el norte y en el sur. Entonces, creo que la valoración y el aporte que puede hacer la Universidad de Costa Rica es uno en el cual hemos inclusive un paso más
adelante, como para tratar de poner o más bien de sugerir una discusión a nivel nacional sobre qué estamos haciendo para resolver el problema de transportes. Creo que ustedes también lo mencionaron en un principio, es no solamente tener más y mejores carreteras. Yo diría que eso sería una trampa, tener más y mejores carreteras en el país. ¿Por qué razón? Bueno, ustedes los que son de planificación del transporte lo tienen muy claro y es cosa conocida siempre, se discute muchísimo en Estados Unidos. Contra más carreteras tengamos, más vehículos, y contra más vehículos, más demanda de carreteras. Eso lo hace cualquiera, inclusive ahora que mencionaron Estados Unidos como ejemplo. Si hacemos una autopista entre Los Ángeles y San Diego de 6 carriles en cada dirección, en cuestión de 5 años necesitamos una de 8 carriles en cada dirección. ¿Cuál es la solución que se ha optado en utilizar en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, en California y en el oeste, que es en donde hemos tomado ese modelo de que para todo tenemos que usar un carro, es decir, el modelo T ahí fue exitoso para todo. Ese modelo no es válido para todo Estados Unidos. Comparemos Los Ángeles con Nueva York. En Nueva York usted puede transportarse a su trabajo, a su sitio de distracción, a compras de supermercado, etc., sin necesidad de usar vehículo. En Los Ángeles usted tiene que hacerlo. Nuestro problema en Costa Rica, me parece a mí, no es, o no lo estamos visualizando como el problema de transportar personas, lo estamos visualizando como el problema de transportar vehículos y acomodarlos en sitios de parqueo. Entonces tenemos una saturación de carreteras, una fotografía que ustedes presentaron ahí, de decenas y centenas de vehículos con un pasajero en cada vehículo. Es decir, nuestra preocupación es gastar 1.600 millones en proveer la manera de transportar los vehículos particulares a diferentes lugares, no los pasajeros. Si pensamos en los pasajeros, creo que deberíamos entonces de ampliar la discusión a redes de transporte público, que yo creo que el señor Sáenz lo enfocó muy claramente, esa es una de las principales opciones, y dentro de esas redes de transporte público, entonces diferentes opciones modales, es decir, trenes livianos como para transportar gente a distancias cortas, trenes rápidos para transportarlos de manera interurbana. Yo sé que eso suena muy volado, entre comillas, pero precisamente el problema que estamos enfrentando en este momento es tan grande y tan grave que pensamos en una medicina que más bien nos va a dar mucho más problemas si no lo atacamos de esa manera, digamos, al global. Disculpen, advertí que me iba a extender así. Gracias. Muchas gracias. ¿Don Olman? Sí, no, muchas gracias, don Guillermo. Don Olman quiere... Sí, un par de comentarios rápidos a lo que indica Guillermo. Primero decir que como grupo desde el principio teníamos claro de que íbamos a tener que llegar a otros temas que están íntimamente relacionados, el sistema de transporte y de transporte público, transporte de manera conceptual y de transporte público en específico. Es un tema que necesariamente vamos a tocar en el grupo. No lo hemos hecho todavía pues porque entramos de lleno en toda la parte de infraestructura vial que era, digamos, más inmediato por la circunstancia que ya dijimos de los empréstitos que están aprobados, pero necesariamente el tema del transporte público hay que tocarlo, sobre todo cuando el próximo año se vencen las concesiones de las empresas de autobuses en el centro de San José y sea nuevamente una oportunidad que ojalá no se pierda, porque se han perdido en todas las anteriores, para poder realmente hacer un cambio estructural en todo el funcionamiento del transporte público y conceptual. Es claro que creo que todos estaremos contentos, nos encantaría ver sistemas de transporte público muchísimo más modernos. Es un asunto que es complejo, no es tan fácil, ¿verdad? Es un asunto también de volúmenes que justifiquen una determinada inversión. Nosotros tenemos porcentajes de movilización de transporte público típicos de los países desarrollados, por dicha todavía, pero todavía los volúmenes no habían alcanzado lo suficiente para poder justificar las inversiones que cuestan esos sistemas, aunque hay algunos más baratos y más económicos, y bueno, se está haciendo algunos estudios al respecto en eso y va a haber que entrarle al tema. Básicamente lo que quería decir es que como grupo nosotros nos comprometemos a que vamos a entrar en esos temas y probablemente muy pronto, y como bien lo dijo José Manuel antes, nosotros entendemos, las diferentes organizaciones que estamos aquí representadas, de que es una temática que no está desligada de esto, y doy un ejemplo muy simple, muy cotidiano para muchos de nosotros, pero que ahora lo conversábamos hace un rato en una reunión que estábamos en el ministerio. Hace 2 años exactamente se amplió Sabana Sur,
Sabana Sur a 4 carriles, ¿verdad? Una operación que había durado 20 años en realizarse y hace 2 años se finalizó exactamente cuando se inauguró el Estadio Nacional, en marzo del 2011. Y hasta hoy en la mañana regularon la intersección que está frente a la Universal. 2 años después. 2 años después es la capacidad de reacción que tenemos como país para que la Dirección de Ingeniería de Tránsito regulara una intersección que se finalizó desde el punto de vista de infraestructura vial desde hace 2 años. O sea, entonces, como bien decía Guillermo, nada hacemos con mejorar la infraestructura si lo que va asociado a eso, que es la administración de la red de transporte, ni siquiera puede ser ejecutada eficientemente, ¿verdad? Pero bueno, esta es la realidad con la que vivimos y con la que tenemos que ver de qué manera. Por eso estamos como grupo viendo nosotros cómo podemos aportar para revertir esos procesos. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. En cuanto al tema de las expropiaciones, no sé, muchos intentos, están haciendo los intentos todavía por introducir mejoras en la ley de expropiaciones. De las que veo, no se toman en cuenta algunos aspectos, por eso más bien pregunto si se están tomando en cuenta aspectos muy importantes en esos procesos, porque el tema de las expropiaciones es mucho más complejo y no solo con modificar la ley se puede solucionar. Lo digo por mi experiencia en el Consejo Nacional de Concesiones y por las consecuencias que los aspectos que voy a señalar rápidamente han traído, o las consecuencias que se han dado, sobre todo los proyectos de los 2 corredores viales San José Caldera y San José San Ramón. Porque es mucho más complejo, digo, porque lo que se trata no es solo de expropiar, y no son las gestiones administrativas en sede judicial, por sí largas y tediosas, y que es a lo que más se estén enfocando las propuestas. Nos encontramos con que lo que se requiere en las obras viales es la liberación del derecho de vía. Y los derechos de vía, en los derechos de vía nos encontramos acueductos municipales administrados por allá, líneas de alta, media, baja tensión, asentamientos humanos, donde incluso los que financian, los entes financieros, no giran dinero, sino se hacen las reubicaciones, los desalojos y las reubicaciones. Nos encontramos acueductos y ahí es donde tiene mucha significancia, que son los procesos de planificación y formulación de los proyectos, porque nos encontramos que ya con contratos en plena ejecución, a punto de darse la orden de inicio de construcción de obras, tenemos que hacer reasentamientos, reubicaciones de servicios públicos y coordinar con las instituciones donde se dice, ¿qué vamos a hacer? Si en 2 meses, ¿cómo vamos a presupuestar tantos miles o millones de dólares? Nos dice el ICE, nos dicen las municipalidades, nos dicen acueductos. ¿Cómo vamos a hacer? Y eso ha hecho que incluso los mismos concesionarios tengan el pretexto, porque ellos están atrasados de cumplir sus compromisos, de decir nos vamos, o de avanzar con una serie de cosas que al fin y al cabo lo que hacen es incorporar más costos, alterar la estructura de costos de los proyectos y encarecer y bueno, darse las situaciones que se han dado en ambos proyectos, estos sobre todo de concesión. Quisiera ver si han tomado en cuenta esos aspectos para solucionar o por lo menos hacer un planteamiento integral a la problemática en cuanto a expropiaciones y más bien, como decía, a liberación de los derechos de vida. Muchas gracias por la pregunta. Aarón puede contestar la pregunta y después don Mauricio. Sí, efectivamente compartimos su preocupación y fue analizada ampliamente. Y tal vez nos devolvemos un poquito como para contar desde dónde estamos analizando como grupo el tema de expropiaciones. Primero se hizo un estudio a nivel regional de otros países que tienen leyes de expropiaciones. Las comparamos entre sí y las comparamos con nuestra ley de expropiaciones. Y al final de todo ese estudio llegamos a una conclusión. El problema no está directamente o completamente en la ley, sino es en el tema de aplicación de la misma. Nos reunimos con varios funcionarios encargados del tema de expropiaciones y nos comentaron exactamente su misma preocupación.
hay problemas administrativos que deben de subsanarse previo a la entrada en el sitio de construcción. Existen problemas de topografía, existen problemas de servicios, la renovación de servicios públicos y demás. Y básicamente la conclusión a la que llegamos es que hay una serie falta de coordinación interinstitucional, en donde cuando le llega a la persona encargada de plantear todo el tema de expropiaciones, tal vez los documentos que tienen no son suficientes, o cuando ya se va al sitio, ya el sitio está invadido. Y esto no solamente sucede en el tema de carreteras, sino sucede en el tema del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en una serie de instituciones del Estado, en donde el tema de expropiaciones se ha vuelto todo un tema de atraso en la orden de inicio del proyecto. La propuesta que tiene la Cámara, que tiene el Grupo Consenso, va muy enfocada en cómo solventar los problemas primeramente administrativos y luego el tema legal, que es cuando un juez dicta la entrada en posesión, que es un tema que a nivel legal todavía hay un espacio para mejorar. Entonces, esas propuestas con mucho gusto las podemos compartir con cada uno de ustedes más detalladamente. Antes de pasar a Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad, y esas propuestas que dice Aaron las tiene la señora Presidenta de la República y también están abiertas al público, ¿verdad? Son propuestas que están abiertas para entrar al debate. Ahorita nos cierran un segundito. Don Mauricio. Gracias, buenas noches. Ustedes han apuntado una serie de problemas que para el público común son simplemente escandalosos y lógicos, ¿verdad? Viniendo incluso de un gremio profesional como los ingenieros y demás, que para el resto de la gente uno pensaría que es, hay una gran componente de planificación y de racionalidad en todo lo que hace. Han mencionado de problemas con créditos aprobados sin posibilidad de ser ejecutados realmente, de carreteras millonarias donde no están diseñadas las puntas de los accesos de esta carretera, de proyectos también millonarios en tramos que no resuelven los problemas de vialidad reales. Pero estas afirmaciones, digamos, bueno, ahora hay más conciencia, piensas en la ciudadanía, lo que ha venido pasando allí, pero ya hace varios años, incluso el ANAME ha venido insistiendo en esos problemas, y uno sigue viendo a las mismas empresas participando en estos proyectos, que ha habido prácticamente una cartelización de los proyectos viales, una concentración de unas pequeñas empresas que están abarcando la gran mayoría de los recursos que están utilizando. Y ustedes han hablado de la politiquería, el impacto de las decisiones políticas por encima de las técnicas. Ahora yo les pregunto concretamente, ¿estamos hablando de un problema de politiquería o directamente estamos hablando de un problema de corrupción de fondo? Tomó el papá, director ejecutivo del Colegio Federado. Bueno, vamos a ver, el tema es complejo. Ojalá le pudiera tener una respuesta inmediata, pero no sería responsable. ¿Por qué? Porque realmente hay diferentes aristas. Uno podría decir claramente, y en atención a todo lo que usted acaba de muy bien resumir de las cosas que dijimos acá, los miembros de la mesa, que hay una debilidad estructural muy importante en el tema. ¿Y por qué debilidad estructural? Bueno, porque en otras temáticas relativas a la ingeniería, específicamente la construcción de edificios del Estado de Nueva York, que soy representante de la Cámara de Construcción, tenemos empresas altamente competitivas, pero altamente competitivas, y tenemos el número de empresas suficientes para que los procesos licitatorios sean procesos altamente competidos en sí mismos, ¿verdad? Empresas que planifican adecuadamente sus presupuestos, que ganan las licitaciones, que terminan los proyectos en plazos incluso inferiores a los plazos que están establecidos en las contrataciones, tanto a nivel de contrataciones de obra pública como contrataciones de obra privada. ¿Y por qué?
si son los mismos ingenieros que han sido producidos por las mismas universidades en la misma sociedad, tenemos empresas tan competitivas en un sector como es el sector de construcción de edificios, tenemos problemas básicos en el sector de carreteras. Bueno, por muchas de las razones que dijimos anteriormente, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, desgraciadamente, por toda una gran cantidad de años, culpa de diferentes administraciones, donde hubo un debilitamiento fundamental de todo lo que fue el cuerpo técnico. Cuando yo trabajé en el Ministerio en los años 80, éramos 200 y pico de ingenieros civiles únicamente. En este momento en el Ministerio no llegan a 100, deben ser alrededor de 90, 92. O sea, cuando las responsabilidades de la red vial todo ha crecido en muchísimo mayor número en el país, el cuerpo técnico se redujo de una manera significativa. Y eso de alguna manera se ve reflejado en la empresa privada. Yo pienso, y lo digo con toda claridad, y aquí no comprometo al grupo, lo digo probablemente incluso ni siquiera al colegio, sino como persona, la culpa no es de las empresas privadas que son poquitas, pues porque no hay más. La culpa es de la estructura como un todo, que no ha logrado generar la cantidad de ingenieros suficientes y la cantidad de competencia específica para que haya empresas que sean competitivas, que sean buenas, y que en un ambiente de muchísima mayor competencia puedan dar frutos mucho mejores para el país. Y eso es así solo porque es así. Pero tenemos una gran oportunidad, porque la cantidad de recursos que hay en este momento es atractiva para cualquiera. Es más, si yo fuera una empresa de construcción y viendo los recursos que van a haber en infraestructura vial, en atención a los problemas que ha tenido el sector de construcción en los últimos años, es absolutamente sensato empezar a pensar qué es lo que tengo que hacer para ingresar en este tema y para direccionar o diversificar mi empresa de construcción de edificios a la construcción de carreteras. No puede ser que haya solo unas poquitas gentes que aquí estén en eso, cuando los proyectos que se van a generar dan para tener procesos de contratación absolutamente rentables en el país, ¿verdad? Entonces, realmente es una temática que en este momento, en atención a la disposición que se tiene, si el Ministerio sabe orientar bien los procesos de contratación, no amarra las licitaciones, las saca, y eso sí es una posición muy colegio, de manera transparente, de manera que posibilite la mayor participación, probablemente podríamos tener una redistribución de los ingenieros civiles que hay en el país hacia estas áreas y que puedan hacer un mayor número de empresas y empresas mucho más competitivas. Y no crea que no se me ha olvidado el tema de la corrupción, para hacer la última reflexión al respecto. Es claro, y nosotros como colegio somos los primeros que lo vamos a decir, que en estas temáticas ha habido corrupción y corrupción muy importante, ha trascendido la opinión pública y ustedes los conocen bien. Nosotros no vamos a contar aquí cuentos que ya ustedes conocen, pero la corrupción se da en todo el esquema, ¿verdad? Cuando hay unas deficiencias importantes en el proceso, eso es un caldo de cultivo para las bacterias de la construcción. Y yo pongo un ejemplo muy claro, en el caso de la trocha. El gran problema de la trocha es que no haya habido diseño, es algo tan conceptual. ¿Por qué? Porque los procesos en carreteras, si usted los presupuesta en función de los diseños que hace, usted hace diseño y puede estimar las cantidades, usted sabe cuánto material tiene que traer, cuánto material tiene que colocar, y de previo usted sabe cuáles son los costos. Pero si usted no tiene diseño, si usted tira las máquinas ahí a lo coche, va viendo cómo se va haciendo, tiene que pagarlas por tiempo. Y si usted no tiene controles para pagar las máquinas por tiempo, le pasa cualquier cosa. Lo que pasó ahí, que un vago estaba trabajando y 10 vagonetas prendidas todas, cobrando todas, esperando a que el vago llenara la primera. Entonces es un asunto meramente conceptual. Los proyectos solo se pueden hacer bien de la manera que se hacen bien los proyectos. Lo dijimos antes: planificación, estudios básicos, diseño, ejecución, operación y mantenimiento. Ahí está la receta, si no hay nada que inventar. Pero si no empezamos bien desde el principio, si no hacemos planificación, si no hacemos estudios básicos, si no hacemos diseño, le pasa cualquier cosa. Entonces ahí la corrupción entra de manera campante. Y tiene todo el caldo abierto para que se den los procesos que se han dado desgraciadamente en nuestro país en los últimos tiempos. Pero bueno, creo que debemos de ser positivos. Si se sacan procesos de licitación adecuados, si el MOP y el CONAVI generan procesos de gestión administrativa muchísimo más efectivos y eficientes, eso va a traer necesariamente más interés en los proyectos, porque hay mucha plata y eso es importante en el mercado, y probablemente va a traer procesos de eficiencia y eficacia que tanta falta han hecho en esta temática. Muchas gracias, don Juan. Tenemos dos preguntas más. Bueno, voy a dar estas últimas. Pedro, para aclararse y para que también las adelante. Okay. La pregunta de hoy
ejemplo, centrándonos solo en el préstamo del BID, que son 360 millones, ahí vimos citados 10 proyectos, digamos que 36 millones de dólares en promedio. De esos 10 proyectos hay 2 en ejecución, uno a medias, uno esperando una resolución de una apelación de licitación y las otras en espera del concurso. Son 7 en espera del concurso, solo en el préstamo del BID. Entonces yo digo, es evidente, y refiriéndome también al gráfico que teníamos anteriormente, que el tiempo de espera solo en contratación ya es una traba de por sí. Entiendo, ahora se lo preguntaba Mama, entiendo que es el tercer producto que ustedes como consenso quieren darle al gobierno, contempla cambios o propuestas de cambio en la gestión administrativa de CONAVI y del MOB en general, y me imagino que eso incluiría la parte de licitaciones y la parte de la ley de contratación administrativa dentro del MOB, la parte de ver quiénes son los que manejan eso. La pregunta es, si ya dentro de lo que han trabajado, o sea, qué cosas de lo que han trabajado para ese tercer producto, qué cosas nos pueden contar, digamos, que son propuestas concretas para ese aspecto inicial, el aspecto de agilizar ese proceso de concurso. Y la otra cosa es que pensando en que ya estamos pagando intereses, de verdad, si eso es lo prioritario, agilizar esos procesos, yo como votante, porque esto al fin y al cabo es un foro político, yo como votante, ¿qué espero que me diga un candidato para agilizar ese proceso? ¿Me explico? Es decir, ¿qué tengo que buscar yo como candidato, como votante, perdón, en un candidato para que me asegure que esos procesos se van a agilizar y que nosotros como sociedad vamos a dejar de pagar tantos impuestos, o sea, vamos a dejar de pagar intereses y ahora sí entrar en pagar la materia correcta, que la estamos pagando ya el proyecto en sí. Y una segunda pregunta, un poco en la línea de lo que va, a la parte académica, ¿qué estamos haciendo o cuáles son las propuestas de la NAME en ese tercer producto que se le va a entregar al gobierno al respecto? Tal vez yo hablo un poquito más general, ya no puede ser un poquito más específico, y estoy seguro que Luis Guillermo va a hablar de la parte académica, porque debe estarse mordiendo la lengua desde hace un rato, porque es una de las personas que más ha participado en este proceso y en su papel de moderador seguro sintió que no podía hablar mucho, pero tiene muchísimo que decir. Vean, específicamente en el tema de los carteles, que es uno de los tercer producto que queremos entregar, es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos. Ahora voy a hablar tal vez un poquito de manera conceptual y se lo paso a Aaron, que va a venir trabajando más el detalle. Lo que no puede ser es que el ministerio tenga carteles diferentes en cada proceso de licitación que saca, pero absolutamente diferentes, que no se parecen en nada el uno al otro. Duran meses haciendo un cartel y sacan una cosa, y después vuelven a durar meses haciendo otro cartel y sacan otra cosa completamente diferente. Nosotros lo que estamos promoviendo es hacer carteles machote, que los conozca toda la ciudadanía, que los conozcan todas las empresas, que sean absolutamente transparentes, y en cada proyecto específico pues habrá los términos de referencia particulares del proyecto que generen las especificidades que cada proyecto requiere. Pero el concepto de cartel debe ser el mismo, las reglas deben estar claras, y eso es transparencia y eso es dar seguridad jurídica a los administrados en el sentido de que quien quiera participar sepa de una vez cuáles son las reglas. En otras instituciones del Estado se trabaja así, se trabaja sin ningún problema. ¿Por qué en este tema no se hace así? ¿Por qué cada cartel se hace de manera diferente y es completamente con condiciones diferentes al cartel anterior? Esas son las cosas, digamos, que no pueden seguir pasando. La Cámara es la que más ha estado trabajando en la propuesta base que vamos a presentar como grupo, y tal vez ahora podría ser un poquito más específico en algunos temas de detalle. Sí, efectivamente, este ha sido todo un tema, lo vemos en los gráficos que se presentaron, 2100 días en la construcción de un proyecto, que son 2 años diseño y construcción y 5 años en todo el proceso administrativo. 5 años, obviamente no hay una excusa para 5 años de proceso de trámites. ¿Qué es lo que, y muy puntualmente, qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, la ley de contratación administrativa ya establece los plazos y dice que el proceso licitatorio no debe durar más de 95 días hábiles. Lo máximo, eso es el mínimo, y el máximo dice que son 180
40 días hábiles si hubiera una apelación, y que esos plazos son completamente razonables, de acuerdo con el criterio técnico, capacidad y demás. Un profesional puede llegar y verificar y solventar cualquier tema. Volvemos al tema de los carteles machote. Dice, ya hay un machote, un toque, empezar a inventar y descubrir el agua tibia a cada momento. Entonces, para ese caso puntual, por ejemplo, ¿qué se está proponiendo? Que exista una sanción al funcionario que tenemos contabilizado, que dura 409 días en un plazo que por ley puede extenderse máximo 195. Entonces, en este momento no existe una sanción al funcionario que pasa ese tiempo. Entonces, esa es una de las alternativas que se están planteando. Igual, como mencionaba Olga, hay una serie de cambios específicos en artículos muy pequeños de la ley de contratación administrativa que harían más operante el tema de ejecución de proyectos. Solo me robar un minuto para decir algo que usted dijo, que preguntó que como votante, ¿qué le podría pedir uno a los candidatos? Tal vez voy a ser muy iluso en lo que voy a decir, pero uno le debería pedir saber quiénes son los equipos de trabajo. Ya este país no está para que nos vendan la imagen de un candidato o una candidata y después la persona ni siquiera sabe con quién va a gobernar, y la verdad es que quien gobierna son los equipos de trabajo, no es la persona que simplemente dirige o lidera. Pero los equipos de trabajo en cada área de conocimiento son los que van a tener la responsabilidad, y eso debería ser muy importante conocerlo de previo para los votantes. Bueno, rápidamente, porque hay 3 preguntas más. Nosotros desde el punto de vista académico pues estamos fomentando este tipo de discusión. Estamos desde la trinchera, por ejemplo, desde el trabajo ordinario que hace la NAME, estamos viendo auditorías desde los carteles, estamos sugiriendo algunas cosas en la parte operativa de carteles, de la estructura del CONAVI, la gestión de obra pública. Nos hemos unido con la Contraloría General de la República en algunos temas muy fuertes que hemos tenido que analizar, y hemos provisto esta discusión con otros grupos para impulsar en algo que es una política de Estado en materia de infraestructura de transporte. ¿Qué cosas, por ejemplo, en el caso particular, además de toda la parte técnica, ahora que vemos nosotros normalmente nuestro trabajo de académicos, de gente que hace investigación científica en materiales, en pavimentos, en diseño, este tipo de cosas. Algo muy importante que hay que tener claro, cuando se le pida a un candidato presidencial, un futuro ministro de Transporte, por dónde va a dar su plan, es más allá que un listado de proyectos, es ver cuál es su plan de gestión y si está dispuesto o no a apoyar una política de Estado en materia de infraestructura del transporte que trascienda los 4 años de un ciclo político normal. Eso es lo que nos ha matado a nosotros. En materia de desarrollo de infraestructura, el tener solo un umbral de 4 años ha desbaratado el MOB, ha convertido el CONAVI en un ente politiquero de corto plazo, tapahuecos, sin capacidad de gestión. La concesión de obra pública entra ahí también, ese gran plan, porque la concesión no es la panacea ni es la pomada canaria. Nosotros no tenemos ni siquiera 200 kilómetros de red vial que sean concesionables. Bueno, ¿qué criterio? ¿Cuál es el gran plan? ¿Bajo qué sensibilización del pueblo costarricense vamos a trabajar? Y con base en esa sensibilización, ¿cómo pueblo decidir qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué tipo de infraestructura? Sacar las carreteras de alta velocidad de los pueblos, poner intersecciones adecuadas, quitar intersecciones de la red vial estratégica. ¿Cuál es la red vial estratégica? Ese tipo de cosas tenemos que definirla como nación y abocarnos en un plan, que bueno, esa iba a ser la conclusión, pero no voy a hacer conclusiones porque hay varias preguntas. Abocarnos en un plan que tiene que ser a mediano plazo y tiene que haber grandes retos en el corto plazo y en el mediano plazo. Pensar en un umbral de un plan nacional de transporte con límite en el año 2036 es erróneo, en el sentido de que es muy bueno que sea el plan de largo plazo, pero yo creo que en el 2036 probablemente ellos ya tengan nietos, ¿verdad? Entonces es muy fácil tirarle la bola a una generación futura. El gran punto es cómo esta generación, la nuestra, va a solucionar el problema de infraestructura de esta generación. Y tenemos que tener un gran plan y un gran reto país, que podría ser, por ejemplo, decir, en 10 años o antes de 10 años vamos a poner la red vial nacional estratégica en nivel 1, ¿verdad? Vamos a tener una red vial nacional estratégica que va entre Peñas
Blancas y Paisocanoas y entre Moín y Caldera en una mejor condición que la red vial de Panamá, por ejemplo. Eso es un reto país. Y por ahí debiera ir el enfoque del trabajo, no de un candidato político, de un futuro ministro de Transporte, sino alguien realmente sabio, inteligente, que llegue a ocupar esa posición a partir del 8 de mayo del año entrante. Buscar ese gran consenso nacional y que todos empujemos en esa dirección. Por ahí debe andar la cosa. Don Fernando Celedón, no. Don Mario Arce. Sí, voy a tratar de ser breve, pero realmente lo que ustedes han expuesto es sumamente preocupante, es tremendamente preocupante. Han demostrado que la incapacidad institucional con que contamos los costarricenses para el desarrollo vial, el máximo reto que tiene el país en este momento, donde hay palabras que surgen como improvisación, corrupción, irresponsabilidad, pero realmente en magnitudes, como ustedes lo señalan, de muchos miles de millones. Es impresionante realmente ver cómo una tarea que creo que es de rescate de emergencia que ustedes manejan en este momento, pues están asumiendo y haciéndole la tarea al MOB, y que alguien tiene que hacerlo. Eso demuestra que está desmantelado Costa Rica desde el punto de vista institucional. Ya no hablemos de MOB ni de CONAVE, hablemos del país. El país está desmantelado institucionalmente y eso es sumamente grave. Ustedes podrán seguir avanzando, dándole esos importantes aportes del país, haciendo la tarea del MOB, pero eso no dura mucho. Eso no dura para siempre. Y eso es importante. No digo que no deben continuar adelante con lo que están haciendo, pero hay que ver el mediano plazo, hay que ver dentro de 5 años. Hay que tener una institucionalidad a prueba de balas de los ciclos electorales. Todavía tenemos en la mente, en la cabeza, nosotros, todos los costarricenses, de que hay que concientizar a los grupos de trabajo de los partidos políticos para que haya continuidad de las políticas. Eso demuestra, y eso es un error, eso demuestra que no tenemos una institución que tenga memoria histórica, que tenga fundamento técnico, que tenga realmente la capacidad de asumir los desafíos del país. En esta materia ni siquiera sabemos cuánto le va a costar al país ese préstamo. Posiblemente nos asustaríamos saber cuánto dentro de 10 años le costó al país ese préstamo. La ineficiencia en el uso de los recursos es impresionante. Para hacerlo, hay unos cuantos kilómetros de aeropuerto Manolos, ¿cuánto le ha costado eso al país? La ineficiencia es galopante, es impresionante, y lo peor es que nos acostumbramos a ello. Estamos domesticados a manejarnos de la forma más increíble respecto a la irresponsabilidad y a la rendición de cuentas. Y creo que hay que repensar y fortalecer el trabajo de ustedes, que creo que es muy importante para darle esa proyección. La calidad del servicio del transporte que recibimos es lo importante, y tenemos que recibir un servicio de transporte de calidad donde haya conocimiento del costo y la eficiencia de ese servicio, donde haya verdadera rendición de cuentas, donde haya alguien que le dé vergüenza que esto se lo digan en la cara. Y eso, tenemos que llegar a esto. Tienen que desaparecer la politiquería y los políticos metiéndole mano a la gestión de la infraestructura vial. Vayan a ver si eso pasa en Alemania, vayan a ver si eso pasa en Estados Unidos, en países desarrollados, o en el mismo El Salvador. Creo que la labor que ustedes hacen es sumamente importante. La labor que ustedes hacen ha demostrado, más que mostrado, que estamos por el suelo y que el desafío es enorme y que hay que hacer un cambio cultural que no da plazo, que es ya, que es urgente, que es una emergencia. No podemos tener
simplemente el cuerpo técnico de ingeniería vial haciéndole los mandados a los políticos para levantarle la popularidad a un otro gobierno. Eso hay que cambiarlo radicalmente. Es más, en esta emergencia, lo primero que debería aprobar el país es prohibir absolutamente cualquier inauguración de un proyecto para empezar a poner orden. Y en segundo término, establecer un mecanismo de rendición de cuentas eficiente, oportuno, inmediato, con toda la institucionalidad que hay con el trabajo que ustedes están haciendo. Hay que darle vuelta ya a esto. Y ustedes han demostrado que en este momento no hay ninguna capacidad ni ninguna posibilidad de que el país en 5 años pueda realmente estar diciendo ya estamos haciendo las cosas bien. Ese es un cambio cultural, un cambio muy importante y que lo tenemos totalmente equivocado a nivel de médula los costarricenses. Lo tenemos inserto en una cultura que nos ha llevado a que tenemos que irle a rogar a los políticos que nos hagan esta o aquella carretera. Y yo creo que la experiencia, aquí hay personas que conocieron la experiencia de los años 60 de Costa Rica, era así como se tenía que administrar la red vial. Y así se hizo, y fue la mejor demostración cuando Costa Rica tuvo la primera red vial de América Latina. Y yo creo que aquí están personas como Moto, señor Piedra, que recuerdan esos momentos históricos donde se hacía ingeniería en el país. Y eso que hacemos los ingenieros en este momento no es ni lo que requiere el país, ni lo que las facultades de ingeniería están enseñando. Muchas gracias, Mario. Ya la última pregunta. Fernando, ¿ibas a decir algo? Sí. Primero aquí. No, voy a hacer. Y finalizamos con don Fernando. Ahora un señor que tiene una pregunta. Una pregunta breve y después los proyectos. Ahora luego Marco. Y después Fernando. Sí, gracias. Bueno, yo tengo como 4 o 5 preguntas, pero usted me dice si las puedo hacer todas. La primera, y no voy a devolverme los antecedentes técnicos de las razones por las cuales se construye y la necesidad de tener una infraestructura vial a lo largo del país, porque en realidad tendría que devolverlos y el tiempo está un poquillo corto. La primera pregunta es cómo se está aplicando el Código de Buenas Prácticas Ambientales en la gestión de estos proyectos de infraestructura humana. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de puentes, estamos hablando de tendido eléctrico y otras obras que se vienen desarrollando. Y básicamente es para minimizar el impacto que afecta a la biodiversidad del país, específicamente fauna silvestre. Esa es la primera pregunta. O no sé si vamos por partes o cómo lo... Porque tenemos límite de tiempo con el auditorio. Y tal vez atinado con lo que ustedes dijeron, las otras las voy a reservar. O háganlas todas rápido si creen. Ok. ¿Cuáles son las medidas de mitigación de la infraestructura vial existente que vienen afectando la vida silvestre, específicamente por la muerte en carretera de la fauna silvestre? ¿Por qué dentro de las etapas de planificación y de diseño de la infraestructura vial se deja de lado los pasos para fauna silvestre y su clasificación y todo lo que existe, digamos, a nivel internacional? Del porcentaje destinado para carreteras del PIB, ¿existe algún rubro específico para pasos de fauna silvestre? Y la última, ¿por qué no se trabaja en forma coordinada con las instituciones competentes que tienen relación con el tema de la biodiversidad de Costa Rica para buscar las alternativas en cuanto a los diseños que se deben de confeccionar bajo criterios técnicos, rotulación, educación, difusión, entre otros? José Manuel. Buenas noches, yo le puedo hablar un poquito de la experiencia. Básicamente estamos en una etapa, o el país está en una etapa de empezar a incluir esos temas en lo que es diseño de infraestructura vial. Hasta esta fecha, que yo sepa, solo el proyecto Cañas Liberia está incluyendo cerca de 9 pasos para fauna silvestre, tanto
por debajo, por alcantarillas como aéreos. Pero es absolutamente el único. En los proyectos de diseño que ha sacado el CONAVI, el componente ambiental no existe, ni siquiera existe el componente de hacer un análisis de riesgo para el proyecto que se está diseñando. Por darle un ejemplo, en esta licitación que hubo para el diseño del primer tramo de la ruta 1856, más bien fue de parte de la empresa privada que se le pidió al CONAVI contar con el apoyo de un profesional en las áreas ambientales para sensibilizar el diseño técnico con las necesidades ambientales que tenga el proyecto, pero no había salido de la propia institución. Entonces, como le digo, es algo que está todavía muy en ciernes, que hay conciencia. Proyectos como Caño Liberias tienen regente ambiental que está funcionando, que está haciendo sus observaciones y tiene infraestructura dedicada a eso, pero el resto de los proyectos no. De toda esta lista de proyectos del BID todavía hay algo más preocupante. No solo no han salido los concursos, muchos de ellos no existen los diseños, ni siquiera están los diseños. La teoría es que se van a sacar bajo la modalidad de diseño y construcción, que el contratista que los va a construir los diseñe y se supervisa, con un gran problema. El país no tiene, no es que el sistema no sirva, pero no es el idóneo. Es un tipo de contratación que nos sale más caro, pero se puede ejecutar más rápido, cambiando una cosa por la otra. Pero para que sea efectivo este tipo de contratación, tiene que haber experiencia, el cartel de licitación es todavía más riguroso, porque usted tiene que hacer que ese contratista realmente quede encajonado en las especificaciones que tienen que prevalecer, y eso todavía no está ni siquiera montado. Entonces es todavía más preocupante, a la par de la incapacidad de gestión, de no tener el personal suficiente. Todavía los proyectos no están en una etapa que uno diga están listos para salir a licitación. Y en cuanto a la parte ambiental, lo que le digo, los proyectos del BID sí tienen ese componente, sí obligan, ellos tienen quienes revisan estos planos o diseños y sí hacen su énfasis en esto, pero los que salen a nivel nacional todavía estamos en ciernes, y yo creo que esa es una etapa en la que tenemos que ir desarrollando. Muchas gracias, José Manuel. ¿Sí? La última pregunta. ¿El micrófono dónde está? Nada más. ¿Sí? Yo estaba en la fila, pero... Sí, adelante. O me quitaste porque te diste. ¿El micrófono dónde está? No, nada más bueno, son dos cosas. Básicamente, donde hay un corrupto o un corrompido hay un corruptor. Entonces es muy fácil hablar del corrompido y el corrupto y no del corruptor, ¿verdad? O sea, eso es una relación bilateral. ¿Okay? Nadie es corrompido porque le da la gana, sino porque hay un ofrecimiento, o sea, que sea de un público a un privado o un privado a un público. Entonces a mí sí me gustaría, digamos, de cara a la campaña, porque hay una lógica en las campañas políticas donde hay empresarios que financian, apuestan a varios candidatos, eso no es nada nuevo, todos lo sabemos, financian campañas políticas, ¿verdad? En función de un posterior tráfico de influencias, ¿verdad? A mí me gustaría ver al sector empresarial haciendo un llamado a un comportamiento idóneo, a un comportamiento, digamos, honrado del empresario, porque lo que ha perdido este país por corrupción en materia de infraestructura es muchísimo. Entonces, no podemos generalizar, o sea, así como hay ingenieros muy buenos, también hay ingenieros que se han prestado, médicos que no sé qué, economistas, etc. No se puede generalizar, ¿verdad? Pero ciertamente hay un círculo vicioso que hay que ver cómo se convierte en virtuoso, y la relación es bilateral. Entonces, o sea, yo creo que, ¿cuál es la racionalidad, digamos, del empresariado que trabaja en infraestructura vial en este país? Porque yo creo que no es, que es muy fácil decir que los políticos, que
que no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay que tener un enfoque integral, digamos, del problema de cómo se gestionan y usan los recursos. La otra cosa es cuál es la sostenibilidad del modelo de concesión de obra pública con endeudamiento externo, porque como dice don Mario, aquí los que estamos pagando, vamos a pagar, o sea, ganan muy pocos y los que pagan somos muchos. O sea, ¿cuál es la sostenibilidad dentro del modelo que tiene este país de esa programación de conceder obra pública endeudándonos con préstamos? O si puede haber un modelo alternativo. Si quieren lo contestan y si quieren después. Yo creo que ahora tal vez que diga algo del sector empresarial y lo otro lo hago igual. Muy brevemente por el tema del tiempo, efectivamente, y bueno, también que es primero el huevo o la gallina, en su observación de que es primero el corruptor o el corrompido, si bien no tengo una respuesta que será primero, sí es cierto que existe, y para el sector empresarial no es un secreto y tampoco podemos tapar los ojos y decir, bueno, todos somos unos santos y aquí no hay nadie corrupto. La Cámara de la Construcción, atendiendo ese tema, ha desarrollado un reglamento de ética a nivel empresarial dentro de sus agremiados y ha estado apostando mucho al tema de la transparencia, tanto de la parte empresarial como del sector administrativo. En cuanto haya más transparencia en todos los procesos de contratación administrativa, menos espacio se genera para algún acto de corrupción. Entonces, esos son dos proyectos que se están ejecutando, por decirlo de alguna manera, en este momento, y podríamos ampliarle el contenido que tiene cada uno de ellos más adelante. La última pregunta, ¿qué señor? Gracias. No, así. Se está grabando. Bueno, vamos a ver. Yo saco como conclusión que el tema es de gestión, ¿verdad? Porque si hubiera un extranjero aquí que diga que, pero ustedes diagnostican bien, tienen dinero y hay necesidad de hacer las cosas, pues el tema es de gestión. Y los temas de gestión casi siempre son estructurales, ¿verdad? Y en la presentación de Olman y en lo que hablaron el señor Aarón y José Manuel, pues hay diagnósticos que tiran hacia eso. Yo esa es la conclusión que saco. Sin embargo, creo que hay que combatir otras cosas que se están dando como un resultado y que no son menos importantes. Yo trabajé en el sector público y también en el sector privado y estoy muy orgulloso de haber participado en ambos. Hay un asunto que se está dando y que hay que atacarlo también, y es que por la debilidad de las estructuras, interpreto que el empleado público queda expuesto a rendir cuentas porque nadie, digamos, lo defiende y no estoy en contra de pedir cuentas, sino estoy dando una visión específica de un fenómeno que se está dando, ¿verdad? Aclaro. Yo creo que hay que poner atención a eso porque provoca una reacción en algunos administradores de contratos en donde se repliegan demasiado por temor a no verse expuestos y a las llamadas de medios de comunicación a las 7 de la mañana pidiendo cuentas, ¿verdad? Y cosas que son difíciles. Allá el corrupto, pero el que no es corrupto está replegado. Y eso trae un desequilibrio en la relación con el contratista, porque hay una tendencia a ser muy conservador en la aplicación de ciertas medidas de decisiones que se pueden tomar y que se las quieren preguntar a todo el mundo. Entonces, mi punto es que además de ver los temas estructurales, se vean también fenómenos que se están dando hoy y que hoy están pues causando algunos problemas. Es solo una visión de un punto específico, eso es lo que quería transmitir. Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, 30 segundos y ya con esto. Solo 30 segundos, 15 para lo que decía Fernando y 15 para lo que decía Mauricio. El problema es todo un tema y sería muy interesante para otro foro, el problema, digamos, de la concesión como tal y la otra que es el empréstito directo, que es lo que se está manejando ahora. Es un tema que hay que analizar con mucho cuidado. Como bien decía Guillermo anteriormente, el país no tiene muchas rutas concesionables, con atención a lo que evidentemente va a terminar siendo un negocio, pero además de una estructura absolutamente débil, ¿verdad? Si hemos sido claros en este tema de la infraestructura, en el tema de concesiones seríamos igual o más de claros, ¿verdad? Es un cascarón del Consejo Nacional de Concesiones y necesita realmente todo un replanteamiento para que pueda hacer una labor para llevar a concesiones que sean eficientes. No quisiera dejar de decirlo. El problema del empréstito ya es un problema económico en el país, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad real que el país tiene para endeudarse? ¿Fue un exceso lo que se hizo ahora o no? Bueno, es toda una discusión que probablemente daría para un foro. Y en atención a lo que decías, sí es muy claro, digamos, el debilitamiento del sector técnico ante el sector político, ¿verdad? Obviamente es un problema de gestión, está claro, pero ese problema está muy marcado por la influencia política en el técnico, y el técnico ha sido disminuido, desgraciadamente no ha podido ser lo suficientemente fuerte para defender sus posiciones, además de que, como dijimos anteriormente, hay un debilitamiento real, ¿verdad? Disminución clara, por ejemplo, en el Ministerio de lo que es el sector técnico. Y nada más quisiera tener un muy pequeño ejemplo de una experiencia personal. Mario lo conoce porque nos tocó estar al principio como representante de la NAMI, yo del colegio, en lo que fue un larguísimo proceso y trágico proceso de nueva ley de tránsito, ¿verdad? Y las primeras veces que fuimos a la Asamblea Legislativa y que nos habían pedido opinión, a la NAME que iba don Mario y yo iba por parte del colegio, y empezamos a apretar una serie de cosas. Y en una de las primeras sesiones con la comisión legislativa que veía eso, nosotros como colegio, en varias ocasiones, llevábamos una clarísima contra una regulación específica que decía que los chiquitos, creo que eran de 8 kilos, no me acuerdo cuánto era, que pesaban 8 kilos o 9 kilos, estaba en función del peso del chiquito si tenía o no que tener una silla de seguridad. Y nosotros decíamos que eso era una tontera porque ningún policía de tránsito lleva una pesa para pesar al chiquito para saber si estaba dentro o fuera de la ley. Y el día que dijimos eso muy fuertemente, un técnico del MOP, en aquel momento que estaba en la sesión legislativa, salió al final, al terminar la sesión, y me dice: no, por favor, no insista en eso, por favor, deje eso, los 8 kilos, es que si no, doña Carla me regaña, dice, ¿verdad? A ese nivel, ¿verdad? La ministra entonces, doña Carla lo regañaba si él perdía el tema de los 8 o 10 kilos de chiquito. Y eso es un ejemplo de a dónde ha quedado disminuido el factor técnico en atención a lo que es la decisión o la posición política. Bueno, ya para terminar, les agradecemos mucho por su tiempo, por esperarnos, que nos extendimos un poquito más. Me parece que la discusión estuvo muy rica, muy interesante, todos los puntos y todos los comentarios que hicieron, muy valiosos. No voy a hablar mucho. Si se resume mucho de lo que hemos estado hablando, requerimos de una política de Estado en materia de infraestructura de transporte. Es algo raro que ingenieros estemos metidos hablando de este tema, pero se requiere a nivel país. Como decía Mario Arce, una crisis de institucionalidad. Si ustedes leen un manifiesto, el primer manifiesto del consenso que sacamos hace año y medio, casi 2 años, habla en el último punto de que nosotros propusimos crear un nuevo instituto, el Instituto Costarricense de Carreteras, el ICC le llamamos, en recordatorio al ICE, ¿verdad? Una nueva institución en el sentido de que ya no depende tanto del ciclo político, sino que pueda pensar en el largo plazo. El ICE en particular, nosotros siempre decíamos un ejemplo muy sencillo respecto de otras palabras que empezamos a discutir. También una persona que fue ministra de Transportes en algún momento se le preguntó que por qué no había terminado las puntas de un proyecto dado Guanacaste, y la respuesta fue muy sencilla: ya le he dado mucho Guanacaste, ahora tengo que darle el sur, ¿verdad? Esa era la planificación que había. Y uno no concibe un ICE, por ejemplo, haciendo un proyecto en la Angostura y dándole la casa de máquinas a la Angostura y dándole la tubería de alta presión a Toro Amarillo, ¿verdad? Y no puedo transmitir electricidad de la Angostura porque las líneas de transmisión se las dieron a su proyecto. Así no funciona la ingeniería.
voy a recordar una frase que hemos predicado en la NAMA desde hace muchos años: hay que volver a hacer ingeniería, una ingeniería de verdad, una ingeniería de calidad. Algunas de las ideas que hemos propugnado es un departamento de planificación sectorial del ministerio, de nuevo fuerte, desde donde salgan las políticas que rijan todo lo demás, concesiones, lo que hace CONAVI. Hay un traslape terrible entre ingeniería del tránsito, CONAVI, el Consejo de Transporte Público, COSEBI. No se sabe quién es el garante de la seguridad vial, no se sabe quién pinta una carretera, no se sabe quién pone un semáforo, no se sabe quién pone un paso peatonal. Hay que reformar, en efecto sí hay que reformar, y sí hay que meterle bisturí a la estructura del MOB. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, con don Eddie Rodríguez, el secretario de Concesiones, y él está de acuerdo con nosotros en el sentido que Concesiones realmente no debiera ser dueño de ningún proyecto. Concesiones es un grupo que debe gestar, que debe buscar, que debe concebir, pero no es posible que la Ruta 27, por ejemplo, le pertenezca a Concesiones. Es una ruta nacional, le pertenece al Ministerio de las Públicas y Transportes. Bueno, en todos esos temas hay discusión, y este es el momento indicado para empezar a meterle bisturí a todo ese tipo de temas. ¿Cuál es lo valioso que surge a través del consenso por el rescate de la red vial nacional? Como decía Olman al principio, son los grupos disímiles. Nosotros vacilamos un poco. Yo recuerdo la primera vez que vino la Cámara de la Construcción a visitar el UNAM en el año 2002, y no se me olvida una discusión terrible, fuerte, con voz elevada entre don Juan Pastor y don Jaime Molina, dura, que traspasaba los pasillos de la UNAM, ¿verdad? Así eran las relaciones que había hace 10 años. Y aunque no estamos de acuerdo en todo, eso es muy importante, no estamos de acuerdo en todo, sabemos que hay una problemática que desde todos los puntos tenemos que atacar en el tema de infraestructura. Y no podemos seguir todos jalando en otra dirección, sino hay algunos puntos donde todos los grupos civiles podemos empujar en un mismo sentido. Y eso es algo que la gente no se imagina. A veces nos ponen a debatir, llamamos a la NAMI y a la Cámara a debatir del tema, los empresarios contra los académicos, y al final se dan cuenta que al ser nosotros ingenieros en 5 minutos estamos de acuerdo, ¿verdad? No hay esas diferencias estructurales que sí hay en otros grupos, y queremos poner esto al servicio del país para empujar en ese tema y buscar alguna solución que sea de corto plazo. Les agradecemos mucho la participación. No sé si Juan y con esto terminamos. Muchas gracias a todos.